Entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Hoy, como les digo, iniciamos, si ustedes se pueden fijar acá, ¿verdad? En el desarrollo estamos en la fecha 10 de febrero, ¿verdad? Entonces iniciamos los temas del capítulo 4. Ya les he subido al campus virtual todo lo relativo o lo que hemos desarrollado, déjenme ver. Del capítulo 3, eso lo hice hoy más o menos como a las 1 de la tarde, si no me equivoco. Entonces están todos los videos. Un video extra con algunos ejercicios que no hicimos en clase. Desde repitiéndoles, se desarrolló el periodo pasado y todas las pizarras que nosotros desarrollamos, ¿verdad? A la vez, justo ahorita, ¿verdad? Cuando entré a la llamada, como ya no, ya la única persona que hacía falta me mencionó acerca de la prueba, ¿verdad? La hizo anoche, entonces ahorita acabo de actualizar algún esta prueba. Y si no me equivoco, yo podría ver esto. Cambiar rol a estudiante, dice solo. Ustedes deberían de verlo de esta forma a la que yo estoy cambiando. Eh, y si se meten acá, pues bueno, a mí me va a salir cerrado, la verdad, pero. O porque yo no hice el intento, ¿verdad? Pero en teoría ustedes deberían de poder ver cuánto es su calificación, ¿verdad? Entonces, a mí no me sale, ¿verdad? Luego porque yo no hice el intento, ¿verdad? Entonces no me sale nada que revisar. Pero en teoría a ustedes les debería de salir ya, ¿verdad? Eso lo acabo de arreglar. Lo otro es acerca de la votación esta, ¿verdad? De nuevo, por el momento solo hay 20 votos. Somos 39 en la clase. A pesar 20 ya es la mitad. O sea, ya con eso ya podemos tomar una buena decisión. Podríamos pensar. Sin embargo, les voy a mostrar los resultados y no me deja mentir que es 11 contra 9, ¿verdad? O sea, 55 contra 45, un total de 20 votos, ustedes son 39. Entonces, de nuevo, si alguien no ha votado, ¿verdad? Y, o sea, si se fijan, están reñidos, ¿verdad? Entonces el voto suyo puede hacer la diferencia. Si no, ya para el día de mañana, eh, voy a tomar en cuenta esto como la decisión final y ya les voy a empezar a compartir las tareas, ¿verdad? Bueno, entonces retomando el tema, ¿verdad? O sea, la clase como tal. Vamos a empezar el capítulo 4 y el capítulo 4 no es nada más y nada menos que las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces se miran las secciones de la 4.1 hasta la 4.6. Vamos a ver si podemos cubrir las primeras cuatro que dicen aquí. Pero si no, igual las terminamos mañana. O si nos hace falta tiempo, pues agarramos un poquito de tiempo del viernes para terminar los temas y seguir con problemas, ¿verdad? Les recuerdo siempre, basados en esto, ¿verdad? Recuerden que la otra semana hay un control de lectura. Por los momentos no recuerdo, ¿verdad? Pues es algo nuevo lo del control de lectura. Entonces, si me preguntan ustedes de qué temas, ahorita no lo recuerdo, pero simplemente tengo que revisar la programación, ¿verdad? O ustedes pueden revisar la primer pizarra que yo les desarrollé, ¿verdad? Sería introducción, creo. Y aquí dice control de lectura, capítulos 4 y 5, ¿verdad? O sea, de lo que vamos a ver esta y la otra semana. De eso es el control de lectura del otro viernes. Y si no me equivoco, debería de ser, en este caso sí, como control de lectura, ¿verdad? O sea, más teórico, más conceptual. En el otro caso, pues había cosas prácticas porque era redondeo o acerca de vectores, ¿verdad? Después de que les tocara hacer un redondeo, que si bien es una cosa práctica, tampoco es algo, no es resolver un problema, ¿verdad? No les toma muchos minutos hacer el redondeo o descifrar cuántas cifras significativas son o cuántas cifras significativas debería de tener un producto o pues una operación. Eh, entonces, volviendo, ¿verdad? Capítulo 3. Solo déjenme ver algo. Bueno, esto les he puesto capítulo 2, ¿verdad?
Después le voy a cambiar el nombre. Capítulo 3, leyes de movimiento, ¿verdad? Y vamos a la parte de la teoría, ¿verdad? Entonces, esto la verdad lo puedo borrar. El capítulo 4 se llama Leyes de movimiento de Newton. ¿Ok? ¿En honor a quién? Honor a Isaac Newton, ¿verdad? Sir Isaac Newton. Estos son los años en los que vivió. Y él, pues, en general, tuvo varias colaboraciones, no solo con la física, sino con a la ciencia, ¿verdad? Entonces, en general, entre sus aportaciones, ¿verdad? Podemos hablar de... él generó las bases de la mecánica clásica, pero bueno, lo voy a poner por acá. Clásica. También tuvo que ver o trabajó en la descripción de la ley universal de gravitación. Voy a dejar acá. Tuvo trabajos en óptica. Y a la vez también pues él y un matemático, ¿verdad? A ellos dos, eh, no sé en qué sentido, pero se les da el título de que fueron de los desarrolladores de cálculo tanto integral como diferencial, ¿verdad? Del cálculo como ustedes lo conocen. Simplemente para que sepan algunas de las pues de los trabajos, de las cuestiones en las cuales Newton anduvo, ¿verdad? No únicamente fue famoso por las leyes de Newton, sino que tuvo otros trabajos como científico, ¿verdad? Pero en general a nosotros nos interesa pues estudiar las leyes de movimiento de Newton. ¿Cuáles son las leyes de movimiento de Newton o a qué se refieren las leyes de movimiento de Newton? Pues ya les mencionamos anteriormente, capítulos 2 y 3, nosotros lo que estudiamos es una parte de la mecánica, ¿ok? Mecánica clásica, que se llamaba cinemática. Y si ustedes recuerdan, la cinemática era la parte de la mecánica que simplemente estudiaba cómo se mueven los objetos, ¿verdad? Yo estudio a qué velocidad va, cuál es su aceleración, en qué posición está, cuál es su cambio de velocidad, cuál es su cambio de posición, cómo se mueven los objetos. Pero la dinámica, recordemos que es la parte, sí, la parte, podríamos decir, o rama de la mecánica ok, que estudia la relación entre el movimiento, ok, nosotros antes solo estudiábamos cómo se movía, entonces ya vimos cómo se puede mover un objeto, ¿verdad? Ya vimos cuáles son, bueno, uniformemente acelerado, ¿verdad? Pero en general ya vimos cómo se mueve un objeto. Eh, y las causas, ¿verdad? Esto por decir así una definición formal, ¿verdad? Ahorita acabo de recordar algo, ¿verdad? Antes de que me consulten, mejor lo voy a hacer.
porque después en medio de la clase puede que no esté atento al chat, ¿verdad? Ok, entonces eso es pues técnicamente lo que nosotros hablamos como o decimos o definimos como dinámica. Y en un resumen, ¿verdad? Muy general, pues nosotros podemos decir qué es lo que está diciendo acá. Okay, es una rama de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y la causa. Entonces, básicamente, esto es como decir el por qué se mueven los objetos, ¿verdad? ¿Quién los causa? ¿Cómo es que un objeto, antes yo simplemente estudié, el carro se comenzó a mover? Ahora vamos a estudiar, ok, ¿por qué se comenzó a mover el carro? Y en realidad hay un montón de factores en medio, ¿verdad? De eso. Nosotros no vamos a ver sistemas tan complicados, o sea, tan a fondo de todo lo que tiene que ver con el movimiento del carro, sino que vamos a ver más que todo, pues, del movimiento de, por ejemplo, alguien empuja una caja, o una caja o un objeto se está deslizando por un plano inclinado, o un balón se le da una patada y esa patada es una fuerza, entonces que ayuda al movimiento, ¿verdad? Entonces, en general, lo que vamos a encontrar nosotros es, o nos vamos a encontrar con la necesidad de definir lo que es una fuerza, ¿verdad? Ya vamos a decir por qué ocupamos definir lo que es una fuerza. Eh, y en general, pues una fuerza, para, si yo les pregunto a ustedes qué es la fuerza o qué es una fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a tener un montón de definiciones, ¿verdad? O sea, no necesariamente vamos a tener una definición fija, pero no necesariamente la definición de fuerza que tenemos también va a ser relacionada relacionada a lo que es sí, ya estoy grabando, a lo que es física, ¿verdad? Porque nosotros a veces cuando hablamos de fuerza podemos pensar en físico, ¿verdad? O sea, qué tan fuerte es una persona, pensamos, o qué tan fuerte alguien puede golpear un saco de box. No, o sea, si se fijan, hay varios puntos de vista, ¿verdad? Pero para nosotros, una fuerza es una interacción, y esa es una palabra muy importante, ¿verdad? Es una interacción, ¿ok? Una interacción. Cuando hablamos de interacción, estamos hablando de que tiene que haber más de un cuerpo en general, ¿verdad? Entonces es entre dos o más. No necesariamente tiene que ser la interacción entre dos cuerpos, ¿verdad? Dos o más cuerpos, objetos. Cuando digo cuerpos, objetos, es sinónimo, ¿verdad? Entonces, voy a usar cuerpo porque creo que es más corta la palabra, ¿verdad? Entre dos o más cuerpos, déjenme ver, puedo poner entre paréntesis o un cuerpo y su entorno, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo pues con esto? Pues imaginémonos el caso de una pelota que choca con una pared. Entonces, nosotros no le decimos como que la pared es un cuerpo o que la pared es un objeto, ¿verdad? No solemos decirlo así. Pero siempre hay una interacción. Cuando la pelota choca con la pared, hay una interacción entre la pared y la pelota, ¿verdad? Entonces, en ese caso es una interacción entre el cuerpo y el entorno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Es una interacción entre dos o más cuerpos o un cuerpo y su entorno. Eh, que cambia. Y entre paréntesis, no, voy a dejarlo así, que cambia o intenta cambiar. ¿Ok? Cambia o intenta cambiar el estado de movimiento estado de movimiento de uno
o varios cuerpos. Entonces vamos a detenernos a ver porque tal vez no queda claro la definición, ¿verdad? Entonces vamos a detenernos un poquito para que miremos a qué nos referimos. Pues lo más importante es que identifiquemos que es una interacción, ¿verdad? Y cuando hablamos de interacción, sabemos que una fuerza no va a ser algo que solo puede ser determinado pues por un cuerpo, ¿verdad? Sino que tiene que, si la pelota se está moviendo, entonces la pelota o se comienza a mover, digamos, tuvo que haber interactuado con algo, ¿verdad? Entonces, digamos, en el caso de proyectil que yo les puse la foto de Pirlo, ¿verdad? Haciendo un tiro libre para que la pelota se logre mover, la pelota tuvo que haber interactuado con el pie de Pirlo, ¿verdad? Entonces, ahí está la interacción. En ese caso, pie con pelota, ¿verdad? Entonces, entre dos o más cuerpos o un cuerpo y su entorno, como dijimos el caso de la pelota y la pared. Entonces, en una interacción, ¿ok? Y esa interacción, ¿ok? Lo que hace es cambiar o intentar cambiar. Entonces, ¿a qué nos referimos por esto, verdad? Bueno, voy a terminar. Cambiar o intentar cambiar ¿quién? El estado de movimiento de uno o varios cuerpos. Entonces vamos a interpretar ese final, ¿verdad? Nosotros, para empezar, estado de movimiento nos referimos a, ok, digamos, yo tengo aquí en mi mesa, ¿verdad? Yo miro mi celular y yo miro el celular y mi celular está en reposo. Ese es el estado de movimiento del celular, ¿verdad? El celular no se está moviendo, está en reposo. Entonces, cualquier interacción que cambie su estado de movimiento, por ejemplo, si yo agarro mi celular y lo empiezo a arrastrar, este se empieza a mover, ¿verdad? Entonces, en efecto, cambió su estado de movimiento. Inicialmente estaba en reposo y ahora se está moviendo, ¿cierto? Entonces, eso cambió su estado de movimiento y ustedes pueden pensarlo así de fácil, ¿verdad? O sea, si yo les digo, o yo siempre les digo a ustedes, cuando estamos en un periodo presencial, ¿verdad? Pongo una silla enfrente y les digo que muevan la silla, ¿verdad? Entonces, obviamente, la silla está en reposo y para que ustedes la muevan, tienen que con sus manos entrar en contacto con la silla y aplicar una fuerza. Entonces nosotros ahí podemos ver, ok, las fuerzas lo que hacen es cambiar el estado de movimiento, porque para mover la silla yo tuve que interactuar con ella, ¿verdad? No se puede mover por sí sola la silla, sino que tuvo que haber una interacción entre alguien que la empujó y la silla, ¿verdad? Pero también tenemos en ese caso es algo claro, ¿verdad? Cambia, perdón, el estado de movimiento. Pero ¿qué pasa con el segundo? Con lo segundo que yo les menciono aquí, con intenta cambiar. Bueno, entonces pensemos en lo siguiente, ¿verdad? Digamos que... digamos que se les queda el carro, ¿verdad? Va. Y pues ni modo, ocupamos empujarlo para que quede en un lugar mejor parqueado. Digamos, por ejemplo. Entonces se baja uno de ustedes y empuja el carro. Y digamos que a su otro compañero, por alguna razón, se le olvidó o no está atento y tiene puesta la emergencia, ¿verdad? Entonces, el carro con la emergencia puesta, obviamente es mucho más difícil de mover que sin la emergencia, ¿verdad? Pero cuando ustedes se van atrás del carro y vienen y lo empujan, ustedes están aplicando una fuerza sobre el carro, ¿cierto? Pero cuando está la emergencia puesta, ustedes saben que nunca, bueno, es posible que la puedan mover, no sé qué tan fuertes son ustedes, la verdad, pero digamos que no se puede mover, ¿verdad? Entonces alguien puede empujar si solo es una persona, puede empujar muy fuerte y el carro ahí se va a quedar detenido, ¿verdad? Y si yo les pregunto, o sea, bueno, en general yo no les puedo decir a ustedes que no, es que vos no estás aplicando ninguna fuerza sobre el carro. No les puedo decir eso porque es evidente que ustedes se están esforzando para intentar mover el carro, pero el carro no se logra mover. Sin embargo, la fuerza siempre está intentando hacerlo moverse, pero por alguna razón que más tarde vamos a explicar en este caso cuál sería, por alguna razón, ustedes están intentando mover ese objeto, que en este caso es el carro, y ese no se logra mover. Pero siempre están aplicando una fuerza, ¿verdad? Siempre están interactuando ustedes con el carro.
lo que significa que siempre se aplica una fuerza y esa fuerza está intentando cambiar el estado de movimiento del carro, ¿verdad? Porque estoy intentando pasarlo de que esté en reposo a que se mueva para que yo lo pueda poner en una posición buena para parquearlo, ¿verdad? Sin embargo, no puedo. Entonces esa es la parte de la definición a donde nosotros decimos que cambia o intenta cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. Entonces nosotros podemos ver aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Podemos ver varias versiones de esto. Entonces, por ejemplo, una persona empujando una caja. Obviamente que para empujar la caja nosotros... esta persona ocupa aplicar una fuerza, en este caso en esta dirección. Y ahí ya vemos, ¿verdad? Ok, estoy diciendo que si yo quiero que la caja se mueva en esta dirección, yo ocupo aplicar una fuerza hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ya puedo ver que la fuerza es un vector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta persona empuja, pero empuja muy, muy suave, ¿verdad? La caja que es muy pesada no se va a mover, ¿verdad? Entonces aquí estoy empujando hacia la izquierda, o sea, izquierda, como tiene dirección, es un vector, ¿verdad? Y tiene magnitud, ¿verdad? Porque, ok, es muy suave, entonces muy, muy débil la fuerza, entonces no puedo moverlo. Entonces hay que aplicarle una fuerza más fuerte, ¿verdad? Digamos, más fuerte. La magnitud la ejemplificamos con esto, ¿verdad? De acá. Para que se mueva. Entonces hay mayor magnitud, pero la misma dirección. Entonces podemos ver que tiene los dos elementos. La fuerza tiene magnitud, que vamos a decir qué tan, bueno, qué tan grande es el vector de fuerza. Y tiene dirección, ¿verdad? Porque también es lo mismo que el empuje en esa. Si yo quiero que se mueva hacia acá la caja, lo más efectivo es empujar en esa dirección, ¿cierto? Nadie vendría y empujaría con un ángulo hacia acá, ¿cierto? Porque no sería lo más óptimo para generar el movimiento. Eso después, en el segundo parcial, vamos a ver por qué. Bueno, se pueden ver indicios en los temas que miramos ahorita, pero en el segundo parcial es a donde ya se puede ver por completo el por qué esa fuerza, pues en general no sería la óptima para un movimiento, la naranja, ¿verdad? Pero en general, esto. O nosotros nos podemos encontrar fuerzas en cualquier lado, ¿verdad? En este caso, una pelota de voleibol, ¿verdad? Alguien quiere hacer un remate. Entonces, obviamente que el momento en el cual él esté pegándole, tiene que aplicarle una fuerza, ¿verdad? Y dependiendo de dónde quiero hacer mi remate, ¿verdad? De dónde quiero hacer el remate, yo voy a aplicar una fuerza de tal forma de que, o sea, puede tomar varias direcciones, ¿verdad? Dependiendo de dónde quiero yo lanzar la pelota, ¿verdad? Entonces, de nuevo podemos ver, ok, tiene una magnitud, ¿verdad? Que sería qué tan fuerte le pegamos, y tiene una dirección. Yo puedo tomar la decisión de, yo le voy a dar un impulso, ¿ok? Yo le voy a pegar hacia la derecha. Yo quiero que la pelota quede en la esquina de la derecha del campo de voleibol. O yo quiero que la pelota quede en la esquina de la izquierda. ¿Cómo haría eso yo? Pues aplicando fuerzas diferentes sobre la pelota, ¿verdad? Dependiendo de dónde yo quiero que termine, ¿verdad? Entonces, antes de seguir, bueno, ¿hay alguna pregunta por los momentos? Bueno, entonces vamos a dar una clasificación, ¿ok? Clasificación de las fuerzas. Entonces, no es exactamente una clasificación, por eso lo pongo entre comillas, ¿verdad? Clasificando las fuerzas. Pero hay dos tipos de fuerzas que nosotros, o dos naturalezas, por decir así, de las fuerzas que nosotros vamos a encontrar. Y la primera, pues vamos a decir que son fuerzas de contacto. Y cuando nosotros hablamos de fuerza de contacto, esto implica, ¿ok? Cuando yo digo contacto, digamos contacto directo, entre los objetos, ¿verdad? O con el entorno. Entonces, las fuerzas que pusimos ahí arriba, una persona empujando una caja,
una persona que va a rematar en voleibol, las dos van a entrar en contacto directo con sus manos, en este caso, con el otro objeto, ¿cierto? Entonces, esos son fuerzas de contacto, ¿verdad? Esa es una primera categoría. Y en las fuerzas de contacto nosotros nos podemos encontrar pues varios tipos de fuerzas en general. Y nosotros vamos a trabajar básicamente con tres fuerzas de contacto, ¿ok? Bueno, podríamos decir cuatro entre comillas, pero la primera fuerza de contacto, que no le voy a poner alguna definición, va a ser simplemente, por ejemplo, una persona empuja la caja. Obviamente la persona tiene que estar en contacto, sus manos tienen entonces, pero no hay una descripción o no hay una restricción de en qué dirección puede empujar un humano, ¿cierto? Entonces simplemente no la voy a poner ahí, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunas otras fuerzas de contacto que nos van a aparecer a nosotros, y entre ellas una muy importante es la fuerza normal, ¿verdad? Y la fuerza normal no es nada más y nada menos que una fuerza de contacto, valga la redundancia, cuando dos objetos están simplemente haciendo un contacto físico, ¿verdad? Entonces es una fuerza ¿ok? Ejercida sobre un objeto o un cuerpo, ¿verdad? Por cualquier superficie, ¿ok? Que esté en contacto con el objeto. Siempre, en mayúscula, ¿verdad? Siempre es perpendicular a la superficie. Okay. Si dos objetos están en contacto, va a aparecer una fuerza que se llama fuerza normal, y esa fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces vamos a ver ejemplos acá. Voy a dibujar tres ejemplos. Digamos que yo tengo aquí el piso, ¿verdad? El piso y una caja sobre el piso. Un plano inclinado, ¿ok? Un plano inclinado. Y una caja, bueno, vamos a hacerlo un poquito más así. Plano inclinado. Y una caja sobre el plano inclinado. O también podría pensar yo en una pared y la caja que está presionada contra la pared, digamos. Entonces, más adelante vamos a ver algo con una de las leyes de Newton, pero ahorita enfoquémonos únicamente en la caja, ¿verdad? La caja es el objeto que yo estoy estudiando. Entonces, aquí nosotros miramos, la caja está en contacto con esta superficie, ¿cierto? Entonces, va a aparecer una fuerza sobre la caja, debido a que está en contacto con la superficie del piso. Entonces, en este caso, va a ser esta fuerza normal, va a ser perpendicular a quién, a la superficie, que en este caso es el piso, ¿verdad? Entonces es perpendicular, o sea, 90 grados con el piso. Si yo miro esta situación, es una situación similar. La caja está en contacto con este plano inclinado, ¿cierto? Entonces, el plano inclinado le va a ejercer una fuerza a la caja que va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, siempre va a ser perpendicular a la superficie que estamos estudiando. En este caso, el objeto que estamos estudiando es este y la superficie que está en contacto es esta de acá, ¿verdad? Entonces tiene que ser perpendicular con respecto a esa superficie.
Entonces, si hay contacto entre esta caja y esta pared, ¿ok? ¿Hacia dónde iría la fuerza normal? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, en diagonal? Hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque de ese lado está la superficie. Bueno, después vamos a ver que sí, en efecto, después va a aparecer una fuerza que esté en esta dirección, pero fíjense bien que siempre va de la superficie hacia afuera, de la superficie hacia afuera. Entonces, si esta es mi superficie, entonces sería hacia acá, ¿verdad? Hacia la derecha. Y siempre esto sería perpendicular hacia allá, porque esta es mi pared, ¿verdad? Entonces, esta es la superficie, entonces de la superficie hacia afuera, ¿verdad? Hacia el objeto. De la superficie hacia el objeto, de la superficie hacia el objeto. ¿Ok? Entonces sería hacia la derecha en este caso. Luego, otra fuerza que nos vamos a encontrar es la fuerza de fricción. ¿Ok? Y la fuerza de fricción, pues al final no es nada más y nada menos que una fuerza que vamos a decir que se opone, bueno, mejor redactémoslo, que siempre se opone al movimiento. ¿Ok? Siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, tiene que, bueno, en general tiene que haber contacto entre dos superficies, ¿verdad? Pero, porque de nuevo es una fuerza de contacto. Pero esta será paralela a la superficie. Entonces, después vamos a ver que de fricción hay en realidad varios tipos de fricción, pero este va a ser una... o sea, en general siempre sirve la definición, se opone al movimiento, pero cuando estamos en el caso estático, pues es un poco diferente la cosa, o sea, si el objeto está en reposo, puede que siempre exista fricción, pero si está en reposo, ustedes me van a decir, ¿cómo es que se opone al movimiento si no se está moviendo? Eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero vamos al caso sencillo, ¿verdad? Al caso de fricción. De un objeto que se está moviendo y vamos a poner exactamente las mismas situaciones acá. Aquí tenemos esta superficie, esta es la superficie, ¿verdad? Del plano inclinado. En este caso, esta es la pared, ¿verdad? Y la caja que va pegada a la pared. Entonces voy a dibujar yo, digamos, en este caso, asumamos que la caja se estaba moviendo. No nos importa por qué razón, pero digamos que la caja se estaba moviendo en esta dirección. En este caso la caja se estaba moviendo hacia abajo del plano inclinado. Y en este caso la caja se iba moviendo hacia abajo. O sea, está cayendo, ¿verdad? Pegada a la pared, pero está cayendo. Entonces, ojo, ¿verdad? La fuerza de fricción es una fuerza que siempre se opone al movimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, si la caja se iba moviendo hacia la izquierda, entonces la fuerza de fricción es hacia la derecha, ¿verdad? Le vamos a poner F minúscula a la fuerza de fricción, ¿verdad? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la caja se está moviendo hacia la izquierda y la fricción se opone a ese movimiento. Entonces aquí, si la caja va bajando, la fuerza de fricción es
en este caso, hacia arriba del plano inclinado. Y si se fijan bien, siempre esta fuerza de fricción es paralela a la superficie. Por lo tanto, si en este caso la caja va bajando, entonces la fuerza de fricción paralela a la superficie y opuesta a la dirección de movimiento, ¿verdad? Sería hacia arriba, ¿verdad? Y esto va a depender del ejercicio que estemos resolviendo, ¿verdad? De hecho, la fricción, nosotros no todos los ejercicios que vayamos a resolver van a tener fricción. Algunos van a tener y otros no van a tener. Dependiendo de si tienen o no fricción, pues nosotros la vamos a incluir o no en nuestros ejercicios. Pero si no nos dicen nada de fricción, asumimos que no hay fricción, ¿ok? Eso va a ser pues ley para nosotros. A menos de que el ejercicio me diga que hay fricción, yo no la tomo en cuenta si no me dicen nada, ¿verdad? Y por último, pues esta tampoco tiene una definición muy formal, digamos, pues fuerzas de tensión, que vamos a decir también que son al final como un tipo de fuerzas de contacto, porque al final son fuerzas que aparecen o mejor dicho, ejercidas por una cuerda, cordón, cadena, ¿ok? Cuerda, un cordón, una cadena, cuando están tensas sobre un objeto. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto, verdad? Vamos a hacer un dibujo sencillo acá. Digamos que yo tengo situación 1, una caja, y esta caja tiene una cuerda amarrada, pero está suelta. No hay nada en esa. Entonces, aquí no hay fuerza de tensión, ¿cierto? Porque la cuerda está suelta. Pero ¿qué pasa si viene una persona y agarra la cuerda, ¿ok? Y la tensa, o sea, ahí ya la cuerda está tensa. Entonces la fuerza obviamente está la persona está jalando la cuerda y sobre la cuerda entonces aplicaría una fuerza de tensión, digamos en esta dirección, sobre el objeto. Siempre va a ir en dirección de la cuerda, cable, cordón, cadena, lana, cualquier cosa que sea similar, ¿verdad? Ahora vamos al segundo tipo de fuerza y son fuerzas de campo. Entonces fíjense bien, nosotros ya sabemos que si un objeto, ¿ok? Si un objeto, como en el caso de la manzana, ¿verdad? De Newton, la famosa manzana de Newton, yo lo sostengo, si yo lo suelto, ¿verdad? El objeto va a caer. Entonces, cuando yo lo estoy sosteniendo, está en reposo. Cuando yo lo suelto, cambia su estado de movimiento, ¿cierto? Cambia porque primero velocidad inicial 0 y después empieza a acelerar. Entonces está cambiando su estado de movimiento. ¿Qué significa esto? Que para que cambie su estado de movimiento, entonces significa que tuvo que haber interactuado con alguien. No se va a poder empezar a mover solo, ¿cierto? Entonces yo les dije anteriormente que esa era la interacción entre, en este caso, la manzana y el planeta Tierra. Y que el planeta Tierra, entonces, es el que lo hacía mover por medio del campo, en este caso el campo gravitacional, ¿verdad? Entonces, esa fuerza es una fuerza que actúa por campo. La Tierra y la manzana que está cayendo, ¿verdad? Esta manzana que está cayendo a G no están en contacto físico, ¿cierto? Hay un campo gravitacional debido a la masa de la Tierra, ¿verdad? Y podemos irnos a la ley de gravitación universal y estudiarlo, pero no nos interesa mucho eso a nosotros. Simplemente nos interesa que hay una fuerza que actúa a distancia, o sea, a través de un campo, ¿verdad?
Y esa es la, pues, la definición aquí que podemos dar en fuerzas de campo, ¿verdad? Son fuerzas que interactúan a distancia sin contacto físico por medio de un campo. Como la fuerza gravitacional, que nosotros no le vamos a estar diciendo fuerza gravitacional, sino peso, ¿verdad? Peso. Ya vamos a ver después qué es el peso. Entonces, yo les podría preguntar a ustedes, ¿existe algún otro tipo de fuerzas que actúen a distancia? Y ustedes deberían de decir, desde luego que sí, yo lo conozco, y me deberían de dar la respuesta, ¿verdad? Y las respuestas yo las tengo por acá. Y me van a decir que en Star Wars utilizan la fuerza y esa es una fuerza que actúa a distancia, ¿verdad? Es un caso en el cual si existiera este tipo de fuerza, ¿verdad? Sería un tipo de fuerza que se clasificaría como fuerza de campo, ¿verdad? Pero obviamente estas no existen, ¿ok? Pero sí hay otros tipos de fuerzas que actúan a distancia que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Y esas otras fuerzas, pues en realidad tengo las imágenes acá. Vamos a copiar esta. La primera fuerza, decimos electromagnética. ¿Ok? Y esta fuerza, pues, ustedes el ejemplo más fácil que tienen para verlas o para visualizarlas es imanes, ¿verdad? Si yo pongo dos imanes, ¿ok? Con polos iguales, ¿verdad? Obviamente estos imanes se van a repeler, a pesar de que no están en contacto, se van a repeler y uno, depende de qué tan fuertes son los imanes, pero si yo los intento poner pegados, yo voy a sentir la fuerza que se está generando. ¿Y por cómo se está generando esta fuerza? Bueno, en este caso es una interacción magnética entre los dos imanes, pero pues depende de su rama de estudio, pues ustedes puede que lleguen hasta física 200 o pueden pasar a 321 y 415 y pueden pasar más allá de eso dependiendo de siempre si estudian física o astrofísica, pero en general si ustedes ya llegan a 321 y 415, que es la clase de electricidad y magnetismo, van a ver que los fenómenos eléctricos y magnéticos se condensan en un solo, entonces le decimos fuerza electromagnética, ¿verdad? Puede ser por fenómenos eléctricos, que no es tan común de ver, ¿verdad? Pero existen, ¿verdad? Si yo creo que si ustedes se van a dos líneas de alta tensión, pues debería de poder haber, aunque muy, muy baja, ¿verdad? Se podría sentir la fuerza entre esas dos líneas de tensión alta, ¿verdad? Que ese sería por un fenómeno eléctrico, ¿verdad? Y las otras son unas que solo van a ver si estudian física o astrofísica, que sería la fuerza nuclear, ¿ok? Fuerte, y la fuerza nuclear débil, ¿verdad? En general la física, pues las teorías más avanzadas de la física lo que buscan es encontrar un modelo, ¿verdad? Encontrar un modelo que me logre explicar a mí de un solo, o sea, estas cuatro fuerzas. Y hasta los momentos, estas fuerzas se pueden explicar por medio de un modelo que se llama el modelo estándar. Sin embargo, una de las fuerzas, y es la que más aparece para nosotros, ¿verdad? La gravitacional no encaja a buena parte en ese modelo, ¿verdad? Entonces eso
parte de explicar cómo meter esa fuerza gravitacional a nivel microscópico, ¿verdad? A un nivel bien pequeño para explicar pues todas las fuerzas con una sola teoría. Es lo que hacen muchos físicos en estos momentos, ¿verdad? Parte de, no sé si ustedes han escuchado en los últimos años teorías acerca del gravitón o cuestiones. Bueno, el gravitón es una partícula que se está intentando o se teoriza en el modelo de tal forma de que se expliquen tanto la fuerza nuclear fuerte y débil. Cuando nos referimos a fuerte y débil, pues la débil tiene que ver que a nivel atómico en general, ¿verdad? Entre, digamos, los electrones y el núcleo. Y la nuclear fuerte tiene que ver con fuerzas que están dentro del núcleo. ¿Qué fuerzas existen para que el núcleo de un átomo que esté compacto, ¿verdad? Porque el núcleo pues va a tener, si no me equivoco, eran protones y neutrones. Entonces no debería de haber, o sea, no debe haber fuerza, tiene que haber una fuerza que los mantenga unidos, ¿verdad? Porque la fuerza eléctrica entre los protones los repele. Entonces debería haber una fuerza que los mantenga ahí en el núcleo, ¿verdad? Y bueno, estas cuatro fuerzas son conocidas como la fuerza, o sea, las cuatro fuerzas fundamentales, ¿verdad? ¿Ok? Las fuerzas fundamentales. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muy genial. Ok, entonces aquí voy a dibujar una línea solo para ejemplificar que esto es un tema relativamente diferente. Y voy a escribir la fuerza es un vector. ¿Ok? La fuerza es un vector. Entonces nosotros sabemos que si la fuerza es un vector, tiene magnitud de dirección, etcétera, 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 ¿verdad? Pero en general, por ejemplo, cuando nosotros teníamos allá en vectores y matrices, digamos, yo tengo un vector acá, yo tengo un vector acá, yo sé que yo puedo encontrar un vector que es resultante sumando estos dos vectores, ¿verdad? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿puede pasar eso con las fuerzas? Y la respuesta es, la verdad que sí, ¿verdad? Las fuerzas, o sea, pueden actuar varias fuerzas sobre el mismo objeto. Entonces aquí yo les voy a poner un ejemplo, digamos, aquí tenemos una caja. Aquí tenemos una caja. Y digamos que yo intento empujar la caja, entonces yo le aplico una fuerza, pero digamos que no la puedo mover. Y bueno, me cansé yo de estar intentándolo, entonces ocupo descansar un rato y le digo a uno de ustedes, no, yo no puedo, no tengo suficiente fuerza. Entonces ayúdeme uno de ustedes, entonces uno de ustedes le aplica una fuerza diferente, F2, ¿ok? Y tampoco lo logran mover, ¿cierto? Entonces decidimos, bueno, como no podemos mover la caja, los dos separados, entonces empujemos los dos al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Es posible esto? Sí. En el caso del carro, por ejemplo, si yo no puedo empujar el carro o lo empujo muy lento, yo le digo, no, vení, ayúdame, te digo. Y le empujamos entre los dos y los dos ya podemos empujarlo más fácilmente. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo o es equivalente, ¿verdad? A que se le esté aplicando una sola fuerza, ¿cierto? Una sola fuerza. Le vamos a llamar Fn, donde Fn es igual a F1 más F2, o en otras palabras, a la suma de todas las fuerzas. En vez de Fn le voy a poner otro nombre.
Suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Ok, entonces ese es el concepto de fuerza neta, ¿verdad? La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto. Suma vectorial, ¿verdad? Entonces, desde luego, yo a esta suma, pues yo la puedo pues descomponer entre, ok, vamos a ver cuáles son las componentes X de la fuerza y vamos a ver cuáles son las componentes Y de la fuerza. Yo lo trabajo por componentes, es posible, ¿verdad? Entonces la fuerza neta, bueno, tendría una fuerza neta en X, una fuerza neta en Y, ¿verdad? Pero ese es el concepto de fuerza neta, ¿verdad? La suma de todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto. Y entonces aquí puse F1 y F2, ¿verdad? Pero en realidad, uno de ustedes me pudo haber ayudado por acá, otro de ustedes me pudo haber ayudado jalando por acá. Después, digamos que otra persona agarra una cuerda y empieza a jalar por acá. Entonces F3, F4, F5, ¿verdad? Entonces en general no es la suma de dos fuerzas, ¿verdad? Sino, bueno, yo ya lo dije anteriormente, es la suma de todas las fuerzas, ¿verdad? Vamos a cambiar, bueno, creo que voy a dejarlo así como estaba, pero cambiando esto a que es la suma de todas las fuerzas, F1 más F2 más, y sigue sumando todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto y yo encuentro una sumatoria de fuerzas que es lo mismo que decir fuerza neta, ¿verdad? Y esa fuerza, este resultante, ¿verdad? ¿Ok? Se puede dividir entre, ok, componente X de la fuerza y componente Y de la fuerza, ¿verdad? ¿Ok? Si yo al final esa fuerza tuviese pues una dirección, nosotros venimos y simplemente medimos el ángulo. ¿Ok? Y yo puedo encontrarle componente X y componente Y haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente, ¿verdad? De que, ok, entonces yo sé que tiene una componente X y yo sé que tiene una componente Y. Y con esto yo encuentro, y esta pues ya sé que sería la magnitud de la fuerza acá, ¿verdad? F, magnitud nada más. Y con ese triángulo yo puedo encontrar cuáles son mis componentes, ¿cierto? Entonces es un vector, se trata como cualquier otro vector, se puede descomponer en X y Y. Y se puede sumar o restar, ¿verdad? Porque también existe la posibilidad, por ejemplo, de que alguien esté empujando, alguien está haciendo la malicia y está empujando por acá, digamos, F8, digamos. Entonces también se sumaría, ¿verdad? Nada más que sería menos y F8, digamos. A donde aquí ya solo, ya está el signo negativo, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, lastimosamente esto solo es la sección 7.1, ¿verdad? Pero espero que haya quedado claro. El día de mañana vamos a empezar con la sección 7.2, 7.3. Déjenme ver el libro para ver cuáles son lo que viene. Todo esto era sección 7.1, ¿verdad? En general acerca de fuerzas. Y luego la sección 7.2 debería de ser primera ley de Newton. La 7.3 segunda ley de Newton. La 7.4 se llama masa y peso. Ustedes pueden hacer la lectura desde ya de esto, ¿verdad? Esto nosotros siempre lo vamos a ejemplificar, ¿verdad? En clase, pero no lo vamos a ver así como la sección masa y peso, ¿verdad? Sino que cuando nosotros miremos la segunda ley, después de explicar la segunda ley, ahí nomás vamos a explicar cuál es la diferencia entre masa y peso. Bueno, en la primera ley vamos a mencionar algo de la masa y en la segunda ley ya vamos a ver qué es la masa y vamos a diferenciarla con el peso, ¿verdad? Y luego vamos a ver 7.5, que es tercera ley. Y la 7.6 ustedes también la pueden leer, pero
en clase no la desarrollamos como una sección aparte, ¿verdad? Sino que eventualmente nosotros, estos diagramas que yo he ido haciendo, si ustedes se fijan, al final terminan siendo, hay una forma simplificada y siempre es importante hacer estos diagramas que se llaman diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Donde simplemente dibujamos, nos imaginamos que esta es toda la persona, ¿verdad? Pero nos imaginamos que la persona está ubicada en un punto y a partir de ese punto nosotros sabemos que están actuando varias fuerzas y dibujamos todas las fuerzas a partir de ese punto y ahí puedo ver yo específicamente, ok, todas estas fuerzas están actuando sobre la persona y después de eso yo puedo aplicar mis leyes de Newton, ¿verdad? Entonces los diagramas de cuerpo libre es algo que pues vamos a hacer pues por default cuando estamos estudiando fuerza. Siempre nosotros nos describen una situación y yo dibujo la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el equivalente del diagrama de cuerpo libre? Pues que, bueno, eh, yo dibujo un eje, digo aquí está mi objeto y digo, ok, todas estas fuerzas están actuando sobre él, las dibujo ahí, ¿verdad? Y básicamente eso es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, básicamente mañana vamos a ver la sección 7.1, perdón, 4.1, 4.2 y, perdón, 4.2, 4.3 y 4.4. Y la, perdón, y 4.5 y la 4.4 y la 4.6 van englobadas de un solo en la explicación de las leyes de Newton. Y pues eso es todo por hoy, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. No, Lee. Ok, entonces mañana, o bueno, ya que vimos hoy todas las generalidades sobre qué es una fuerza, cómo se clasifican, etcétera, etcétera. El día de mañana entonces estaríamos empezando ya con las leyes de Newton como tal. ¿Ok? Y bueno, según lo que miro aquí, 20 conectados y son 20 votos, ¿verdad? Puede que todos los que se conectan ya hayan votado. Entonces, tal vez de las personas que miran los videos, que casi solo miran los videos, ¿verdad? Que les hace falta votar. Les recuerdo que el voto está, si ustedes suben acá en el Telegram, ahí está la encuesta, cómo desean que se manejen las tareas, hacen el voto y pues ya a partir de mañana, a la hora de clase, ya vamos a tener la decisión final, ¿verdad? Con los votos que tengamos. Bueno, pues